bien, pues son las 6:05 de la tarde. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy sobre el tema nutriprotectores. Antes que nada, agradecer a la participación de todas las personas que nos acompañan. Les repito, si hay alguna duda durante la charla, por favor, manden su pregunta. Ahí hay una opción para preguntas y respuestas. Y mis compañeros van a tratar de dar trámite a ellas. Las que no alcancen, al final de la plática, hacemos un repaso. Y entonces vamos a comenzar. Miren, vamos a comenzar con el tema de nutrición y sanidad de cultivos, que es algo que está muy relacionado precisamente con la familia a la que nos vamos a referir el día de hoy, que es la de los nutriprotectores. En diversos foros, diversos autores, por ejemplo, el doctor Gil Virgen o el doctor Antonio León Reyes, nos han platicado un poquito de este libro. Quien tenga oportunidad de conseguirlo, vale la pena, la verdad, que lo puedan consultar. Mineral Nutrition and Plant Diseases. Se refiere precisamente a eso, las influencias que tienen los distintos nutrientes minerales sobre la sanidad de las plantas y particularmente el comportamiento de defensas que se puede activar o la susceptibilidad que un cultivo, que una planta pueda tener cuando hay la carencia de un nutriente mineral o bien cuando se llega a presentar un desbalance entre los distintos iones y cationes que hay presentes en el tejido vegetal. El doctor Gil Virgen, por ejemplo, nos mostraba cómo una fertilización basada, la fertilización nitrogenada basada en un nitrato de calcio o en un sulfato de amonio tiene diferentes respuestas respecto a dos patógenos en particular, Rhizoctonia y Verticillium. En términos generales, sabemos que el calcio suele ser un elemento bastante importante para mantener la sanidad de los cultivos, sanidad de las plantas. El doctor Antonio León Reyes el año pasado nos platicaba cómo algunos experimentos donde se sobredosificó con calcio pudo reducirse la severidad que en Arabidopsis, una planta modelo, tuvo el patógeno Botrytis. También el doctor Joel Pineda hacía referencia a algunos trabajos ya de hace una década y media aproximadamente, donde se demostraba cómo en el caso de las manzanas, por ejemplo, a mayor acumulación de calcio en los tejidos, particularmente en la cáscara, teníamos nosotros menor susceptibilidad de botritis. Y al contrario, cuando el contenido de calcio era muy bajo en la fruta, era muy fácilmente encontrar, no botritis, perdón, teníamos problemas con Clesporium particularmente. De hecho, nosotros hemos observado cómo, particularmente en las manzanas, cómo las aplicaciones de calcio mediante calciolid o en este caso Neostren Forte logran contenidos de calcio ligado tanto en pulpa como en la cáscara superiores a la de otros fertilizantes también a base de calcio. Y bueno, Neostren Forte, un producto, un biopromotor que contiene 240 gramos de calcio por kilogramo de producto formulado. Además, tiene 180 gramos de glicina betaína, que es precisamente un promotor de la asimilación de este nutriente. De la misma manera, contiene también silicio, otro de los minerales que nos puede ayudar en el combate o en la prevención de enfermedades, básicamente porque actúa como un fortificante de tejidos, en muchos casos formando una capa que evita que algunas esporas puedan penetrar dicha barrera, de tal manera que no llegan hasta las células. Pues bien, sobre ese producto, el Neostren Forte y algunos otros, estuvimos platicando el día 10 de abril. Quien guste consultar puede revisar ahí en YouTube las grabaciones que tenemos de ese webinar sobre el catálogo completo de productos LIDA. De la misma manera, en el mes de febrero estuvimos platicando de productos que también son de nutrición, como son las fitovacunas, pero que también nos van a servir precisamente para mejorar la sanidad de nuestras plantas.
Cualquier duda que tengan ustedes, cualquier pregunta, requerimientos de cualquiera de nuestros productos en particular, se puede comunicar con nuestros distintos representantes. Aquí les presento en esta tabla, vienen todos los estados del país y el teléfono al que deben contactarse para hablar con alguno de nuestros representantes. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora sí ya en materia sobre los nutriprotectores. ¿Qué son estos? Bueno, básicamente fertilizantes de muy rápida asimilación que nos van a suministrar nutrientes ya sea en forma iónica u orgánica y que además van a cumplir con funciones de protección de tejidos y más particularmente de células. Son tres materiales: KL-fosfito, talocúper, novacil. De los tres vamos a hablar el día de hoy, pero de los dos primeros, el KL-fosfito y el talocúper, comparten un componente esencial en su formulación, el dimetilsulfóxido, el cual va a maximizar la estabilidad de las formulaciones porque actúa como un solvente de compuestos orgánicos, va a incrementar la permeabilidad de las membranas, favoreciendo de esta manera el rápido ingreso de estas sustancias orgánicas. Tiene una intensa actividad tanto hidratante, es decir, mejorando la capacidad de los tejidos tratados para que estos puedan absorber agua y nutrientes, como también capacidad humectante, es decir, favoreciendo la retención de agua, minimizando su pérdida. Además, resulta tóxico para algunos patógenos, por ejemplo, botritis, por lo cual vamos a encontrar una sinergia entre esta sustancia, el dimetilsulfóxido, y el fosfito que contiene el KL-fosfito, o bien el cobre que contiene el talocúper. Y el primero de los materiales al que vamos a hacer referencia el día de hoy es el KL-fosfito. Al ser un fertilizante, nosotros lo que tenemos que hacer es reportar su contenido mineral. Ustedes van a encontrar que es un fertilizante 0,30-20, es decir, 30% de fósforo medido como pentóxido, 20% de potasio medido como óxido de potasio. El producto en un litro contiene, perdón, 500 gramos de fosfito de potasio. Esto equivale a 450 gramos del ion fosfito. Está adicionado, decíamos ya, con dimetilsulfóxido, que va a permitir una inmediata asimilación por el follaje o bien también por la raíz, pero además coadyuvantes que le van a permitir ser muy tolerante en mezclas de tanque. Hay fosfitos muy económicos en el mercado que vamos a tener problemas prácticamente desde que estamos haciendo nosotros nuestra mezcla para la aplicación. Y de manera muy importante, KL-fosfito contiene también antioxidantes que le van a permitir tolerar las especies reactivas de oxígeno que las células van a generar, van a empezar a sintetizar precisamente para tratar de transformar este fosfito en fosfato. Es decir, con un KL-fosfito nosotros tenemos una máxima persistencia del ion fosfito dentro de la célula para que esto nos ayude a un efectivo combate de una efectiva prevención y combate de algunas enfermedades. Decíamos, el dimetilsulfóxido permite una rápida asimilación tanto por follaje como por raíz. Y esto va a aumentar la eficiencia del producto, puesto que esta, lo mismo que la efectividad, va a estar directamente relacionada con la velocidad con la que el fosfito, el ion fosfito, puede translocarse a los distintos tejidos vegetales, particularmente hacia la raíz, aunque el producto lo apliquemos vía foliar. Los antioxidantes, decíamos, van a permitir la máxima persistencia del fosfito dentro de la célula. Aquí tenemos un comparativo entre lo que es el fosfato, que es lo que normalmente estamos utilizando nosotros como fertilizante, derivado del ácido fosfórico, y los fosfitos, que son derivados del ácido fosforoso. Los antioxidantes van a permitir tolerar a estas especies reactivas de oxígeno, las cuales van a ser responsables dentro de la célula de transformar el fosfito en fosfato. KL-fosfito lo que va a hacer es retrasar este proceso, de tal manera que durante más tiempo dentro de la célula vamos a encontrar el ion fosfito. Una vez que el ion fosfito se transforma en ion fosfato, va a servirle como nutriente. Sin embargo, la función principal, que es la de protección de tejidos, ya no la va a poder realizar. Estos fosfitos
una vez que son aplicados en la planta, cuando se encuentran al interior de la célula, precisamente lo que hacen es que estimulan que la célula empiece a sintetizar especies reactivas de oxígeno, las cuales son después responsables de activar la síntesis de estas dos enzimas, la 4-fumarato coenzima ligasa y la alcohol cinamil deshidrogenasa, perdón, que son parte de un metabolismo conocido como biosíntesis de los fenilpropanoides. Estas fenilpropanoides precisamente lo que intentan es bloquear estas especies reactivas de oxígeno que van a causar oxidación celular, no solamente, van a causar oxidación no solamente al fosfito para que se transforme en fosfato, sino que también pueden llegar a causar problemas dentro de la célula, van a causar un estrés oxidativo. Sin embargo, esta activación de la biosíntesis de los fenilpropanoides es también la responsable de activar la ruta del ácido chiquímico, la cual va a posteriormente favorecer la síntesis de algunos compuestos fenólicos. Todos los fosfitos hacen esto que les estoy mencionando. La diferencia es que cuando nosotros aplicamos un KL-fosfito, lo vamos a conseguir de manera mucho más prolongada, ¿no? Gracias precisamente a estos antioxidantes que contiene el producto. Algo importante, fíjense, los compuestos fenólicos que se sintetizan durante la ruta del ácido chiquímico van a generar defensas, lo mismo contra fitopatógenos que contra fitófagos. A lo mejor no estábamos tan acostumbrados nosotros a escuchar esta referencia, ¿no? Que nos funcionará también contra algunos insectos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, si nos vamos a activadores de defensa contra fitófagos, recordemos que en el caso del IDA contamos con una fitovacuna, Ultimate, la cual logra una señalización que activa sistemas defensivos sistemas defensivos contra fitófagos sin necesidad de que se presente un daño de plagas. De la misma manera, también durante el webinar del mes de febrero, cuando hablamos de las fitovacunas para patógenos, vimos cómo en el caso de Estemicol logramos reducir los daños de trips, pero esto es básicamente por un reforzamiento con callosa y lignina, además de una intensa translocación de calcio hacia los nuevos brotes, que es donde precisamente los trips causan daño, de manera que aumentamos la tolerancia no a la plaga como tal, sino al daño que ésta provoca. Muy bien, pues resulta que algunos de los compuestos fenólicos que son activados a través de la ruta del ácido chiquímico, la cual puede ser a su vez activada por aplicaciones de fosfitos o de KL-fosfito en este caso, también nos pueden servir contra fitófagos. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en este reporte realizado por los ingenieros Raúl Jacinto Mata, el ingeniero Rodríguez Neave y el ingeniero Cortés Castillejos de la Universidad Autónoma Chapingo, los cuales utilizando KL-fosfito encontraron las siguientes respuestas. Vámonos primero contra TRIPS. En un experimento, perdón, este es el primer experimento, en un experimento realizado en cebolla, encontraron que a dosis de 6 mililitros por litro conseguían una eficiencia de control o una eficacia de control de un 87% o de un 94% en otro de los experimentos que hicieron. Entonces, aquí hay un error, perdón, este es el experimento 1 y este es el experimento 2. Aquí vemos la incidencia, trips por planta, los que estaban, los conteos que tuvieron, y vemos cómo va disminuyendo la cantidad de trips conforme van aumentando la dosis del fosfito. Realmente la única dosis que tuvo un impacto importante fue la dosis más alta, la de 6 mililitros por litro. Solo dosis muy altas, decíamos. Encontraron ellos también que a estas dosis de 6 mililitros por litro tenían un buen efecto sobre pulgones y sobre trips. En el caso de lechugas, perdón. Y en tomate de cáscara, 6 mililitros por litro, tuvo un control de aproximadamente un 60%. Obviamente, el KL-fosfito, bueno, pues es principalmente un medio de defensa contra fitopatógenos, no tanto contra fitófagos.
también ellos lo probaron, por ejemplo, contra Alternaria porri, y de la misma manera vemos controles bastante similares. Fíjense, a diferencia de lo que sucedía contra fitófagos, donde a medida, perdón, que vamos aumentando dosis, va mejorando control. En el caso de un fitopatógeno, el control es bastante parecido independientemente de la dosis que utilicemos, 2 mililitros, 4 o 6 mililitros por litro de agua. Particularmente contra omicetes es donde los fosfitos o fosfonatos van a tener mucho mayor actividad. Entre ellos, pues vamos a considerar desde luego la gomosis que se presenta en árboles frutales, aguacates, mangos, cítricos. Este es otro trabajo realizado también aquí en México, en este caso por investigadores de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo, liderados por el doctor Luciano Morales, que encontraron con el uso de KL-fosfito cómo en la medida que van aumentando el número de aplicaciones en los árboles, van reduciendo la incidencia del patógeno. Básicamente, en esta primera gráfica, en esta primera tabla, perdón, lo que se muestra es la frecuencia de muestras de raíz con presencia del patógeno Phytophthora cinnamomi. Fíjense bien, en el testigo donde no se hizo ninguna aplicación, casi el 12% de las muestras podían aislar de ahí Phytophthora, mientras que donde se hicieron 4 aplicaciones, solamente en 0.4% de las muestras. Es decir, hay un control, si lo queremos considerar desde ese punto de vista, de un 97%. Algo parecido sucede cuando se trata de cilindrocarpon, de tener una frecuencia de incidencia de las muestras de un casi un 15%, baja a 0% donde se hacen las 4 aplicaciones del KL-fosfito, donde se hacen 2 aplicaciones, baja en un 53%, mientras que contra Fusarium sambucinum, otro posible patógeno, prácticamente desde hacer 2 aplicaciones ya se redujo a 0% la frecuencia de este patógeno en las muestras de raíz. Esto también está reportado en la literatura. Muchos autores hablan de un efecto también de bioestimulación por parte de los fosfitos. No solamente es el principio de defender adecuadamente, de activar defensas que tengan un eficiente control sobre algunos patógenos, decíamos particularmente sobre omicetes, sino que también hay un efecto de bioestimulación. Y en este mismo trabajo del doctor Luciano Morales y sus colaboradores, lo vimos. Este es el efecto en el crecimiento del árbol, tanto en peso de raíz como en longitud de brote. Observamos cómo los testigos tuvieron menos raíces, medida en este caso como peso, y la longitud de los brotes también fue menor, comparado con los tratamientos donde se hicieron 2, 3 o 4 aplicaciones. Vamos a ver cómo se presentó esa recuperación de los árboles. Son imágenes que yo estoy tomando precisamente de este reporte que menciono aquí en esta esquina. Fíjense, esto es antes del tratamiento y aquí está donde se hicieron 2 aplicaciones. Este es uno de los árboles que recibieron 2 aplicaciones de KL-fosfito, antes de hacer la primera y después de la segunda. Lo mismo donde se hicieron 3 aplicaciones, antes y después de la tercera aplicación, o donde se hicieron 4 antes de la primera aplicación y después de la cuarta. En todos los casos, para todos los tratamientos que estoy mostrando aquí, la concentración que se utilizó fue de 1 mililitro por litro. Bueno, algunos autores, particularmente, esto lo encontré en el trabajo de Jackson, de Jackson y sus colaboradores en el 2000, encontraron ellos que cuando el fosfito, una vez que lo aplicamos y se empieza a traslocar hacia los distintos tejidos, ellos trabajaron básicamente con raíces,
Cuando la concentración del fosfito en los tejidos es baja, se activa el sistema defensivo, precisamente esto que estábamos observando nosotros. Todo lo que hablamos hace rato, la ruta del ácido chiquímico que termina por generar compuestos fenólicos, fetoalexinas, que van a ayudarnos en el combate, en la prevención y combate de las enfermedades a las que hemos hecho referencia. Sin embargo, cuando somos suficientemente eficientes para que ese fosfito se trasloque y se concentre en altos niveles dentro de los tejidos, el fosfito va a mostrar también un efecto fungicida. De aquí la importancia que decíamos de buenas formulaciones, como resulta el KL-fosfito. Les repito, el dimetilsulfóxido nos permite una asimilación muy rápida de la sustancia activa, el fosfito, y posteriormente una translocación dentro de tejidos. Una translocación, y lo que se ha encontrado es que en las aplicaciones foliares de fosfitos, la translocación se da en todo el árbol, pero de manera muy importante también hacia raíces. Entonces, si nosotros aplicamos una dosis lo suficientemente elevada de KL-fosfito, vamos a conseguir no solamente activar defensas, sino que también concentremos suficiente ion fosfito de tal manera que aprovechemos el efecto fungicida que este puede llegar a tener. Yáñez Juárez encontró, bueno, más bien reporta cómo hay una modificación de genes que codifican, perdón, síntesis de algunas proteínas estructurales y además algunas sustancias que afectan el crecimiento y reproducción del patógeno. En ese mismo reporte nos mencionan varios patógenos, los cuales pueden ser directamente controlados, es decir, el crecimiento de los patógenos es afectado directamente por la sustancia. Alternarias, Coletotrichum, Fusarium, Mycopharelas, Penicillium, Phytophthora, Pythiums también. Ahí en ese trabajo, en ese reporte, se muestra esta especie de Pythium y vemos cómo donde se aplica el fosfito se inhibe totalmente el crecimiento del micelio. Esto mismo ha encontrado el maestro en ciencias Rodolfo Martín Mesh del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Lo mismo en Colecotrichum, aislado de papaya, que en Lasiodiplodia, aislado de limón, o en Phytophthora, aislado de pimientos, como con dosis de 2 y de 3 mililitros por litro tiene prácticamente el mismo efecto de inhibición contra los distintos patógenos que, como pueden observar ustedes aquí, crecen muy bien en el medio que se les proporcionó. Eh, en otro trabajo con Fusarium oxysporum, aislado de chile habanero, una disculpa, perdón, aquí está mal escrito, lo corrijo antes de mandarles la presentación, ahí en Jopelchen, Campeche, observó cómo 3 mililitros por litro tenían una muy buena inhibición del crecimiento del Fusarium oxysporum. El año pasado, el maestro Rodolfo Martín Mesh hizo un trabajo con KL-fosfito y con estemicol para revisar cuál era su efecto sobre Phytophthora capsicum en chiles habaneros. Ellos hicieron el cultivo en macetas, en un invernadero, y posteriormente estuvieron inoculando hojas que previamente habían sido tratadas con las distintas, con soluciones de estos materiales, de KL-fosfito y de estemicol, como lo observamos aquí. Se hace la inoculación y posteriormente lo que hacen ellos es observan el daño que se presenta en la hoja, el crecimiento, se refiere al crecimiento, la dispersión del hongo dentro de la hoja, y lo que se hace es medir. Muy bien, para estemicol observaron cómo el diámetro de las lesiones se reducía de casi 12 milímetros cuadrados a 6.5 milímetros cuadrados con estemicol. Si lo queremos ver desde este punto de vista, podemos hablar de un control de aproximadamente un 44% para un producto generalista como lo es el estemicol. Sin embargo, cuando están utilizando un producto especialista para omicetos, como se trata del KL-fosfito, la efectividad de control pasó hasta un 89%. Por cierto, quiero aprovechar para comentarles que
el laboratorio GenBio del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, donde se encuentra el maestro en ciencias Rodolfo Martín Mesh. Ofrece servicios de diagnóstico fitosanitario, huellas genéticas, efectividad biológica de fungicidas y de productos de síntesis. Además, puede entrenarlos en manejo integrado de plagas y enfermedades y en fitopatología molecular, Lo mismo brindan asesoría especializada en manejo integrado de plagas y enfermedades y además pueden realizar algunas investigaciones sobre demandas específicas. Varios agricultores con los que hemos estado trabajando nosotros normalmente envían muestras aquí al maestro en ciencias Rodolfo Martín Mesh. Aquí están los teléfonos de su oficina y lo mismo el celular. Realmente es uno de los mejores laboratorios con los que nos ha tocado a nosotros trabajar. Son muy profesionales. Yo los invitaría a que cuando lleguen a tener algún problema sanitario, que recordemos, solemos hacer nosotros nuestro diagnóstico simple y sencillamente de manera visual, pero muchas veces sí es conveniente tener los datos duros y para ello necesitamos un real diagnóstico fitosanitario realizado por un laboratorio profesional como puede ser GenBio. Bueno, el maestro Rodolfo Martín también estuvo haciendo trabajos con Talo Cooper, que mostró inhibición, por ejemplo, de la Aciodiplodia de teobrome. Recordemos, aislado de limón persa, recordemos que los botriosferales son uno de los problemas emergentes más importantes que estamos teniendo en cultivos leñosos, tanto en berries como en frutales en el país y, bueno, en general en el mundo. Esto relacionado con que cada vez tenemos un mayor estrés ambiental, el cual debilita las plantas, debilita sobre todo plantas perennes, de tal manera que se vuelven más susceptibles tanto a diaporte como también a los botriosferales. Y bueno, aprovechamos para entrar a platicar ahora sobre Talo Cooper. ¿Qué es Talo Cooper, el segundo de los nutriprotectores? Bueno, es un fertilizante que contiene 402 gramos de un complejo organocúprico propiedad de Lira, el cual equivale a 56 gramos de cobre metálico, adicionado con acondicionadores orgánicos, entre ellos el dimetilsulfóxido del que hablamos al inicio de la charla. Muy bien. Talo Cooper es un fertilizante de inmediata asimilación. Lluvias que nos caigan 2 o 3 horas después de la aplicación no lo van a afectar. Además, es muy fácilmente tomado por la planta vía radicular. Es una formulación muy, muy estable. Hemos hecho nosotros preparaciones con fertilizantes ácidos con pH 1 o en condiciones muy alcalinas con pH 12 y realmente es bastante estable a cualquiera de los pHs que lo hemos estado probando. Es compatible además con cualquier producto sanitario y nutricional. ¿Cómo funcionaría? En aplicaciones foliares, el dimetilsulfóxido del cual ya platicamos, va a aumentar la superficie de la hoja, facilitando de esta manera la entrada del producto, el cual en un inicio se va a acumular en la zona subcuticular, perdón, discúlpenme. Posteriormente, el componente amínico de la molécula de Talo Cooper va a ser reconocido por la planta, favoreciendo de esta manera el ingreso hacia el mesófilo. Una vez en el interior ya de la lámina foliar, se va a mover de manera traslaminar y una vez que llegue al floema, va a hacerlo de manera sistémica. Cuando la matriz orgánica sea metabolizada por la planta, nos quedará libre el cobre metálico, una parte del cual va a ser utilizado por la planta para las distintas funciones metabólicas, procesos de fotosíntesis, mejor asimilación de fierro, nos va a ayudar, va a trabajar como coenzima en muchos procesos, favorecería la síntesis de lignina para formación de paredes celulares, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cantidades de cobre que requiere una planta son bastante bajas. Generalmente, después de una aplicación de Talo Cooper, aunque lo hagamos a una dosis baja también, vamos a tener un remanente, el cual va a permanecer por fuera de la célula, protegiéndola. Vamos a ver la eficiencia de Talo Cooper comparado con algunos otros fertilizantes o algunos otros productos que pueden ser utilizados, que pueden tener uso sanitario,
y que están elaborados también a base de cobre. Miren, este es un trabajo en almendra que realizamos en Chowchila, California. Estuvimos haciendo monitoreos de los contenidos foliares de cobre. Aquí son contenidos foliares expresados en partes por millón, tal y como se indica aquí. Y veníamos de una temporada anterior, ¿no? Al finalizar la temporada del 2019, encontrábamos 4 partes por millón en tejido. 4 partes por millón, más o menos, cuando se hizo el muestreo, cuando estaban previo a la cosecha, y en post cosecha se volvió a revisar, perdón, en post cosecha se había vuelto a revisar y seguían con esos niveles bajos. Muy bien. Nosotros empezamos con aplicaciones de Talo Cooper al momento de la floración, incluso antes de tener follaje. Recordemos, las almendras, al igual que los duraznos, que manzanos, son cultivos donde primero presentamos la brotación de flores y posteriormente vamos a tener la de follaje. Nosotros hicimos aplicaciones cuando teníamos floración con la idea de proteger a esas flores en contra de monilinia, el patógeno más importante para las almendras. Muy bien. Encontramos nosotros que después de esta aplicación inmediatamente tuvimos un incremento en los niveles de cobre en los tejidos. Y en ese momento también se empezaron a hacer aplicaciones de cobre al suelo, sulfato de cobre, pentahidratado, una aplicación al suelo, 12 kilogramos por hectárea, lo cual equivale más o menos a 3,000 gramos de cobre metálico. En el caso de Talo Cooper, se hicieron 4 aplicaciones en total, todas ellas foliares. Entre las 4 se acumuló 3.8 litros por hectárea. Las primeras 2 aplicaciones fueron a dosis más baja, en la tercera y la cuarta ya la subimos un poquito. El total de cobre aplicado de manera foliar con Talo Cooper fue de 213 gramos. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Muy bien, cuando aplicamos el sulfato de cobre al suelo, vimos que requerimos de 24 días para poder aumentar en una parte por millón los niveles de cobre en el follaje. Y para que subiera hasta 3 partes por millón más, perdón, que fue lo máximo que subió, es decir, hasta 7 partes por millón, partiendo de la base de 4, fueron necesarios casi 2 meses. Esto con los 3,000 gramos, perdón, de cobre aplicado. Si hacemos un resumen, podemos decir que necesitamos de 1,000 gramos de cobre para aumentar una parte por millón los niveles en el follaje. En cambio, donde aplicamos Talo Cooper, 8 días después de la primera aplicación ya habíamos tenido nosotros un incremento de 2 partes por millón, de 4 a 6. Esto nos indica que más o menos necesitamos 20 gramos de cobre para aumentar una parte por millón. Si nos vamos a una segunda aplicación, vemos como 18 días después de esta segunda, aumentamos otras 2 partes por millón. Y 34 días después de la tercera, podemos incrementar todavía, bueno, en este caso ya no fueron 2, sino fueron 4 partes por millón más. Al final del ciclo, el contenido de cobre en el follaje en donde se aplicó el sulfato de cobre fue el mismo con el cual comenzamos, mientras que donde se aplicó Talo Cooper terminamos con 9 partes por millón más que al inicio. 13 partes por millón contra 4 partes por millón. Requerimos nosotros prácticamente de 3,000 gramos de cobre para aumentar, si bien nos va, una parte por millón. En cambio, donde nosotros aplicamos el Talo Cooper, con 213 gramos pudimos subirlo 9 partes por millón, es decir, 24 gramos para aumentar en una parte por millón el contenido en follaje. Si hacemos un análisis así rápido y a lo mejor bastante burdo, vamos a encontrar que gramo por gramo, el cobre de Talo Cooper fue 120 veces más efectivo que el cobre del sulfato de cobre, si lo vemos desde el punto de vista de un fertilizante, de cuánto pudimos aumentar los niveles del nutriente en el interior de la planta.
No es el único trabajo que tenemos. Este viene del estado de Sonora, en la zona de Hermosillo, Nogal Pecanero, en el 2021, partiendo de 3 partes por millón antes de las aplicaciones, donde se utilizaron otros cobres. 15 días después de que se hace el tratamiento, apenas pudieron aumentar a 3.3 partes por millón. En cambio, donde metimos 1 litro por hectárea de Talo Cooper, diluido en 1000 litros de agua, aplicación foliar, 15 días después de que hacemos el tratamiento, pasamos de estas 3 partes por millón a más de 30 partes por millón. Obviamente, podemos ver la diferencia que hay entre la eficiencia, la efectividad de algunos otros cobres comparados contra Talo Cooper. Tenemos otro trabajo, este es de este año, ahí también en la zona de Hermosillo, en un vivero de vid. Estuvimos haciendo aplicaciones de Talo Cooper y se hicieron aplicaciones de algunos otros materiales. Se tomaron las muestras, en este caso la muestra número 2 es la que corresponde a Talo Cooper. Estas son las variedades que se están utilizando con este sitio del trabajo, perdón. Y estos son los resultados, miren. Un producto a base de gluconato, bueno, este es el testigo, donde se hace el manejo convencional, el manejo tradicional por parte del encargado del vivero. Tiene 35 partes por millón, este es el contenido de cobre en el tejido, donde se estuvo adicionando gluconato, se hicieron aplicaciones constantes de gluconato de cobre, aumentó a 40 partes por millón, mientras que donde aplicamos el Talo Cooper, subimos hasta 46 partes por millón. Vamos a hacer el comparativo ahora entre Talo Cooper y este otro producto elaborado a base de gluconato de cobre. Talo Cooper, decíamos, 1 litro contiene 56 gramos de cobre metálico. Este gluconato, en 1 litro encontramos 190 gramos de cobre metálico. Si hacemos un análisis así rápido, y como les digo, puede resultar a lo mejor bastante burdo también, encontramos que gramo por gramo, el cobre de Talo Cooper fue 7.5 veces más efectivo que el cobre del gluconato de cobre para poder de manera eficiente nutrir a la planta. Muy bien, esto nos da una indicación de una inmediata asimilación por parte del cobre, pero también la respuesta es bastante rápida. Este es un trabajo realizado en Tlazazalca, Michoacán, en el 2019, un problema de cilindrocarpon en frambuesas. Empezábamos a observar nosotros cómo algunas cañas empiezan a mostrar síntomas de marchitamiento. Se tomaron acciones, la verdad es que bastante a tiempo, aplicaciones tanto vía foliar como vía riego, una experiencia que ya traíamos previa nosotros también con este patógeno, también en este cultivo en la zona de Watsonville, California. Y lo que observamos es que 20 días después de la aplicación hay una muy rápida recuperación por parte de la planta. Decíamos, fueron aplicaciones bastante intensivas, si lo vemos si lo queremos ver así, tanto en el sistema de riego como también foliar. ¿Qué es lo que encontramos? No más hojas secas, las hojas secas pues, obviamente ahí permanecieron dentro del tallo, perdón, pegadas todavía ahí al tallo. Sin embargo, ya no se secaron más hojas y en cambio sí tuvimos una generación de brotes y de hojas vigorosas. Esto en parte puede deberse a una limpieza del sistema vascular, pero también a una estimulación que hemos visto y que está reportado se llega a tener con el cobre, tal y como se muestra en este otro trabajo realizado en el estado de Puebla con cempasúchil, donde a diferencia de un tratamiento con un fungicida sistémico que tiene un efecto xenobiótico sobre la planta, es decir, de tener un poquito el crecimiento, donde se aplicó el Talo Cooper, no solamente estamos obteniendo la protección que nos brinda el cobre, sino también un efecto de estimulación y que aquí se manifiesta con un mayor crecimiento de brotes, algo muy parecido a lo que estábamos observando, a lo que habíamos observado también previamente en estas frambuesas, perdón, donde se aplicó Talo Cooper para un problema de cilindrocarpon. Muy bien. Con Talo Cooper tenemos una optimización en el uso de cobre, que recordemos va a trabajar en la fotosíntesis, va a ayudarnos a reforzar estructuras gracias a la síntesis, a que está involucrado en la síntesis de lignina, va a contribuir de la misma manera a la estabilidad de estructuras gracias a la unión de paredes celulares y parénquima vegetal. El
cobre puede ocupar algunos espacios subcuticulares, reduciendo de esta manera la posibilidad de entrada de hongos y de bacterias. Va a interferir, que esa es la forma en que estaría trabajando el cobre, como lo hacen otros metales, el zinc, el manganeso, el fierro incluso, interfiriendo con la actividad catalítica de los patógenos, reduciendo de esa manera el riesgo de que algunas enzimas degraden paredes y membranas celulares. Va a activar algunas rutas del metabolismo secundario, donde se incluye la síntesis, por ejemplo, de melaninas que tienen efectos fungicidas, y además es un excelente protector de heridas, evitando la entrada de patógenos. Vamos a pasar ahora al último de los nutriprotectores. Recordemos que los dos que vimos anteriormente están basados en minerales, ion fosfito, ion cobre, y ahora vamos a ver un material que está elaborado a partir de compuestos orgánicos, los cuales tienen propiedades fungicidas además de bioestimulantes. Nos referimos al resveratrol, una fitoalexina, y un análogo del azúcar, la 2-desoxideglucosa. Estos dos productos están contenidos dentro de Novacil. Novacil, que es un producto diseñado para prevenir y para combatir necrótrofos, botritis, alternaria, cercósporas, esclerotinia. Los necrótrofos es un grupo funcional, no un grupo taxonómico propiamente. Miren, una de las principales respuestas que tenemos, que tienen las plantas, perdón, para defenderse en contra del ataque de patógenos es la respuesta hipersensible, la muerte celular programada a causa de la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Y esta puede ser muy efectiva en contra de biótrofos. ¿Cómo sucede esto? Un hongo, un biótrofo, recordemos biótrofos, pueden ser las rollas, pueden ser las cenicillas. Una vez que llegan a un tejido, y la planta responde mediante la liberación de especies reactivas de oxígeno que terminan matando a la célula, esto causa una barrera que impide el avance de la enfermedad. A esto se le conoce como una respuesta hipersensible. Esta estrategia, sin embargo, no resulta eficiente contra necrótrofos. De hecho, los va a beneficiar. Es el mismo esquema, llega un necrótrofo al tejido, la planta reacciona con especies reactivas de oxígeno, las cuales pueden debilitar a las células o incluso llegar a matarlas, con la idea de formar una barrera que pueda servir de contención para el patógeno. Pero resulta que esta respuesta hipersensible provoca células muertas, y las células muertas son precisamente las que le sirven a los necrótrofos para alimentarse. Los necrótrofos son aquellos hongos que mediante enzimas matan a las células para posteriormente de ahí estarse ellos alimentando. Esto que va a generar un ciclo donde hay nueva respuesta hipersensible, mueren más células, el hongo puede aprovecharlas de tal manera que la enfermedad no se detiene, al contrario, sigue avanzando cuando se presenta esta respuesta de muerte celular programada. Decíamos, los necrótrofos van a ser aquellos hongos que van a obtener sus recursos de células a las que previamente van a matar. ¿A través de qué? De enzimas o bien de toxinas, las cuales, por una parte, debilitan la pared de las células vegetales, puesto que sirven para secuestrar al calcio, acidifican el medio creando condiciones favorables para el hongo, y esto se hace en el caso, por ejemplo, de botritis, a través de la liberación de ácido oxálico. Sirven como sustrato para la actividad de enzimas pectolíticas, precisamente las que son responsables de degradar paredes celulares. En algunos patosistemas incluso pueden reducir la actividad de ciertas especies reactivas de oxígeno. Sería incorrecto utilizar el término buenas, pero bueno, que resultan positivas para la defensa de los vegetales, puesto que estas especies reactivas de oxígeno son las que activan mecanismos de defensa de las plantas. Son en gran parte las que habíamos mencionado al inicio de la charla, cuando estábamos hablando de la actividad del KL-fosfito. En combinación con las especies reactivas de oxígeno intracelulares, tanto las que produce el patógeno como las de la misma planta, pueden predisponer a la célula para una mayor actividad del hongo o directamente
terminan por matarla, como lo veíamos en el esquema anterior. Pues bien, vamos a ver ahora cómo trabaja estos compuestos con propiedad fungicida. Empezaríamos por el resveratrol. Y miren, este es un trabajo que se publicó en el 1997 y encontramos cómo en un medio de cultivo, Botrytis cinerea crece perfectamente, mientras que donde a ese medio se le adicionó 100 partes por millón de resveratrol, se inhibió el crecimiento. Ese crecimiento se inhibió a partir de las 60 partes por millón y es totalmente detenido cuando se alcanzaron las 160 partes por millón en la de concentración de resveratrol en el medio de cultivo. También el resveratrol va a causar algunos problemas a la hora de la germinación de las esporas. Por ejemplo, un caso puede ser el de múltiples tubos de germinación, los cuales resultan inviables normalmente para esta especie particular y bueno, para la mayor parte de los patógenos es necesario que solamente se tenga un tubo de germinación, el cual es muy vigoroso y es capaz de efectuar la función para la cual está diseñado, que es precisamente perforar paredes, atravesar paredes celulares y posteriormente servir como medio para empezar la colonización de los tejidos. Cuando tenemos tubos de germinación múltiples, suelen ser inviables. Algunos de ellos puede ser que no sean múltiples, que sea uno solo, pero son curvos, están deformados y tampoco sirven para las funciones de atravesar tejidos. Otro aspecto que se ha observado cuando se aplica resveratrol es una retracción citoplasmática, perdón, de las células apicales. Las células apicales que son precisamente las que sirven como arietes. Estas células apicales podríamos pensar que son las más importantes para el patógeno, puesto que es el primer punto de contacto con su hospedero. Al haber una retracción citoplasmática, hay un debilitamiento de este ariete. Ahora bien, vamos a ver qué sucede con la 2-desoxideglucosa. Decíamos que es un análogo, perdón, de la glucosa que inhibe procesos de glucólisis y glucosilación. De esta manera va a limitar energía disponible que pueda ser utilizada. Y en los patosistemas, cuando tenemos un patosistema, normalmente los organismos más eficientes suelen ser los patógenos. Por lo tanto, si estamos restringiendo disponibilidad inmediata de energía, es disponibilidad de energía para el patógeno, básicamente. También, cuando específicamente nos referimos a hongos, la 2-desoxideglucosa va a interferir en la síntesis del beta-1,3-glucano, el cual es imprescindible para que se forme la pared celular. Y esto es lo que se puede llegar a presentar ya a nivel de célula. Una pared en un medio donde se adiciona 2-desoxideglucosa, una célula de Botrytis, por ejemplo, no logra formar adecuadamente la pared celular. La podemos ver que está muy engrosada, bueno, pero este engrosamiento es precisamente porque falta este beta-1,3-glucano y de esa manera puede ser una pared que puede parecer que está engrosada, pero realmente lo que sucede es que no está suficientemente compacta, como sucede en un medio donde la célula puede crecer adecuadamente, sin ningún problema. Ustedes pueden observar, aquí es una pared delgada, pero una pared rígida. En un medio estándar, además, vamos a tener numerosos organelos distribuidos en todo el citoplasma, como sucede en cualquier célula normal. En cambio, donde se aplica, donde al medio se le agregó la 2-desoxideglucosa, hay una degeneración citoplasmática. Ya no vemos una organización en organelos como lo observamos en una célula normal. Muy bien. Novacil combina entonces el resveratrol, el cual proviene de un extracto de Polygonum conspiratum, una planta, el cual nos va a servir para inhibir la germinación de conidios y que además vemos que detiene el crecimiento micelial, pero que también sirve para neutralizar especies reactivas de oxígeno que produce el mismo, que producen los patógenos, y está suplementado además con manganeso y con zinc. La función del manganeso y del zinc va a ser reaccionar con el ácido oxálico que muchos de los
necrótrofos, particularmente botrytis, esclerotina, esclerotión también lo hace, sintetizan y liberan precisamente para secuestrar al calcio. En este caso, ese ácido oxálico reacciona con el manganeso y con el zinc de novacil formando oxalatos. Y esto evita que se acidifique el medio, de tal manera que el calcio queda protegido y se mantiene en las paredes celulares, reforzando a estas. Está adicionado novacil también con la 2-desóxido de glucosa que va a impedir la formación de la pared celular. Vamos a ver algunos trabajos. Miren, este ya tiene bastantes años. Se realizó en España en el 2008. Se probó novacil contra piremetanil, que en aquel momento pues era la molécula líder para control de botrytis. Las aplicaciones iniciaron cuando traían aproximadamente 10% de incidencia, 10% de frutos dañados, y vemos cómo el testigo absoluto, al que no se le aplicó absolutamente nada, terminó con 45% de frutos dañados, mientras que estuvimos en el orden entre un 15 y un 20% donde se aplica novacil y donde se aplica el piremetanil, perdón. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Una protección similar con novacil a la que nos dio una molécula de síntesis líder en el mercado para manejo y control de botrytis. Trabajos también de España, esto es en Almería, también en este caso contra botrytis, pero ahora en tomates, que en tomates, recordemos, el problema no lo tenemos nada más en flores, sino que puede afectarnos, en flores y frutos, sino que nos puede afectar tejido verde, particularmente tallos, causando una desconexión vascular que termina por matar a la planta por encima del área donde encontramos el daño. Pues bien, donde se aplicó el novacil, nosotros tuvimos mucho menos problemas que donde se hizo el manejo convencional solamente con fungicidas. Este es un trabajo realizado en el 2018 en Padilla, Tamaulipas, problemas con botrytis y con alternarias. Se hicieron las aplicaciones cuando teníamos intensa actividad de los dos patógenos, manchas activas. 8 días después encontramos esas manchas totalmente secas. Eso ya dejó de avanzar la enfermedad, se detiene. En el caso de novacil, a diferencia de lo que hemos visto con algunos otros de los materiales, particularmente con fitovacunas, cuyo efecto es tiene que ser totalmente preventivo, para novacil sí lo vemos como una excelente herramienta cuando ya llegamos a tener problemas, principalmente cuando se mezcla con algunos fungicidas, por ejemplo, con Boscalid. Un trabajo de 2018, también ahí en Villaguerrero, Estado de México, en Rosa de Corte, se hacen las aplicaciones en campo y posteriormente se ponen se ponen muestras de plantas ya cosechadas en una cámara húmeda, de tal manera que aceleremos las condiciones o demos condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. En el testigo, 8 de cada 10 flores mostraron daños por botrytis, donde se aplicó novacil, ninguna de las flores manifestó ningún síntoma de la enfermedad. En muchas evaluaciones, tanto de campo como también de ensayos, hemos encontrado que la protección de botrytis es similar al de muchas moléculas de síntesis que son líderes en el mercado para el control de necrótrofos, pero como comentábamos, la respuesta más impactante la llegamos a tener cuando mezclamos el novacil con alguno de esos productos que suelen ser muy eficientes. Hemos observado, por ejemplo, muy buena respuesta con Boscalid, similar a la que nos da novacil. En cambio, cuando hacemos la mezcla de novacil con Boscalid, la respuesta es todavía mucho mejor y más contundente y sobre todo bastante más rápida. Muy bien, pues hemos visto ya aquí a los nutriprotectores, fertilizantes de muy rápida asimilación, dijimos que van a suministrar nutrientes que cumplen además con funciones de protección celular y de tejidos. A manera de conclusión, decíamos que los nutriprotectores son fertilizantes que tienen una capacidad bioestimulante, van a reducir el estrés de los cultivos y además mejoran la capacidad agronómica de los mismos. Ese efecto bioestimulante lo decíamos en el caso de novacil, pongo el puntero. El caso de novacil presenta un efecto verde, pone verde los tejidos.
Para KL-fosfito, ahí ya está bastante documentado. También mostrábamos ahí cómo obtuvimos mejores crecimientos de brotes cuando se aplicó en los aguacates. Y en el caso de Talocooper vimos los dos ejemplos donde estimuló nuevos brotes. Las formulaciones de nutriprotectores cuentan con la tecnología LIDA para una inmediata asimilación y translocación a través de los tejidos. Y decíamos que son productos también de muy baja o nula residualidad. Sin embargo, sí los invitaría a que revisaran si existe alguna restricción para uso de fosfitos en los cultivos que ustedes manejan y en los mercados hacia los cuales ustedes envían sus cosechas. Tenemos aquí los números de contacto de nuestros representantes, de los asesores LIDA, para que por favor los contacten por cualquier duda que tengan, y nosotros estaremos ahí al pendiente de tratar de ayudarlos en el adecuado uso de los materiales con los que la empresa cuenta. Por favor, síganos en redes sociales, estén al pendiente de próximas fechas de webinars y también de algunos otros eventos que lleguemos a tener. Y les vamos a pedir que, al igual que en los webinars anterior, respondan la encuesta que se les va a hacer llegar, por favor, que respondan con toda sinceridad, todos los problemas que hayan observado a lo largo de la charla, nos los hagan saber. Y después de que la contesten, se les va a hacer llegar una liga donde vendrá, a través de la cual, perdón, podrán tener acceso a la grabación de este webinar del día de hoy sobre nutriprotectores. Ahora sí, no sé cómo estamos, si tenemos preguntas, si tenemos, o si ya se estuvieron haciendo algunas preguntas, algunas, estuvieron contestando algunas sobre la marcha. Así es, en preguntas abiertas tenemos pregunta Juan Manuel. ¿Tienen trabajos realizados en el cultivo de sandía para control de Fusarium? Sí, sin embargo, nuestra principal herramienta para Fusarium, para manejo de Fusarium, no lo puse ahorita, es el Talocooper. Normalmente lo utilizamos mezclado con Estemicol. Estemicol tiene una excelente protección contra Fusarium, lo mismo que Talocooper, pero las aplicaciones de estos dos productos combinados y posteriormente puede ser también alternados, nos da una muy, muy buena respuesta, mucho mejor que de manera individual cualquiera de los dos productos. Pregunta Alexis, KL-fosfito, ¿qué efecto tiene comprobado para fosfatil aluminio? Comparado contra fosfatil aluminio. Así comprado. Eh, son bastante similares. A final de cuentas, las moléculas van a trabajar exactamente en las mismas rutas. Fosfatil aluminio tiene una muy, muy buena respuesta, es un excelente producto. Hay ligeras diferencias entre el fosfatil y los fosfitos, pero a final de cuentas, y en términos generales, son respuestas prácticamente similares. De hecho, las restricciones que llega a haber para fosfitos precisamente provienen de restricciones que se tenían previamente para fosfatil aluminio, puesto que los productos finales en los cuales termina, los residuos que llegan a quedar al final de un fosfatil aluminio son similares a los de los fosfitos, o más bien, los de los fosfitos son similares a los de un fosfatil aluminio, es por lo cual ha habido restricciones para algunos mercados con los fosfitos, puesto que no hay manera, muchas veces los laboratorios no tienen manera de diferenciar si lo que se aplicó fue un fosfatil aluminio, el cual es un fungicida y tiene algunas limitantes contra un fosfito que, bueno, básicamente actuaría aquí como un fertilizante, como un nutriente. Pregunta Alan Ramírez, ¿Novacil tiene registro para berries y dosis? Déjenme ver, les pasamos ahí la información bueno, las dosis que se podrían utilizar va a variar un poquito sobre el objetivo al cual vamos a ir. Normalmente me imagino que tendría que ser botritis, tendríamos que revisar los volúmenes de aplicación, pero en términos generales estamos utilizando entre 1.5 y 2.5 gramos por litro, 3 gramos por litro como muy alta la dosis. Si sigo conectado ahora, bueno, yo lo estoy viendo todos, sí, sigo conectado. Sí, Inge, una de las preguntas ahí que fue cómo interactúa Talcooper
y fosfito con micorrizas y tricodermas, si tenemos algún efecto contra el inóculo. Ok, normal, bueno, ya vimos que como el fosfito sí llega a tener un efecto sobre patógenos. Obviamente vimos los trabajos ahí del maestro Rodolfo Martín Mesh del CICI. Veíamos cómo poniendo en las cajas Petri en un medio de cultivo, cómo sí se inhibe el crecimiento micelial de estos patógenos. Sin embargo, a nivel de planta, como decíamos, tal como lo comprobaron o como lo encontraron Jackson y sus colaboradores en el reporte que hicieron en el año 2000, es necesario que tengamos alta concentración de fosfito en el tejido para que pueda haber un efecto fungicida. Sin embargo, aun y cuando la concentración sea baja, vamos a tener un efecto positivo en control, básicamente por la activación de fitoalexinas. Repito, hay dos medios a través de los cuales el fosfito nos puede ayudar. Uno es efecto directo, digamos un efecto fungicida, vamos a llamarlo así, el cual vamos a tener solamente con altas concentraciones y un efecto de activación de defensas, el cual se podría conseguir incluso con dosis más bajas. Entonces, sí pudimos llegar a tener. En el caso de Fusarium, perdón, en el caso de Talocuper, tendría que revisar con el maestro Martín Mech, a ver qué ha encontrado él. Sin embargo, en términos generales, nosotros hemos observado que el mayor efecto de Talocuper lo tenemos no tanto para reducir inóculo, sino más bien para proteger tejidos. En la experiencia lo que hemos observado es que no hay efecto negativo sobre organismos benéficos. Mencionaron a tricoderma, no recuerdo algún otro, pero bueno, contra micorrizas, hongos micorríticos, perdón, contra tricodermas, contra algunos bacillus que se utilizan, algunas bacillus que son rizobacterias y que se utilizan para estimulación de cultivos, no tenemos efectos negativos. Pregunta el Inge Carlos Lizama sobre recomendaciones de estos productos para cigatoca negra en banano. Talocuper sí, Talocuper lo hemos visto, lo hemos observado. No recuerdo yo ahorita un reporte contra micosfarela por parte con el fosfito. Tendría que revisar un poquito más alguna literatura. Déjenme ver qué fue lo que encontró Rodolfo. Lo que nos mostraba, bueno, lo que nos mostraba Rodolfo eran, aquí está, Coletotricum, Lasiodiplodia y Phytophthora. Bueno, ahí sí tuvo inhibiciones de crecimiento micelial. Micosfarela desconozco si Rodolfo tenga o algún otro investigador tenga algún trabajo. En el caso de Talocuper, pues sí lo hemos observado. Talocuper sí definitivamente trabaja muy bien contra Micosfarela. Recordando nada más que, bueno, es un protectante. Bueno, de hecho, hay varios fungicidas a base de cobre que se utilizan para manejo de Micosfarela. Y en el caso de KL-fosfito, nada más revisar si es para exportación a Europa, es muy probable que tengan alguna restricción para el uso de fosfito. Para Estados Unidos no debe haber ninguna. Pregunta Roberto López, ¿los productos pueden ser aplicados vía drench y a qué dosis? Sí, bueno, aquí utilizamos mucho el Talocuper vía drench, principalmente en hortalizas, en papayos, en berries, pero normalmente las aplicaciones en drench, en la mayor parte de las zonas productoras del país, son en plantas pequeñas. Normalmente utilizamos entre 1.5 y 2.5 mililitros por litro de agua, 300 a 500 mililitros por tambor de 200, si esa es la unidad de medida que ustedes utilizan. Para KL-fosfito, aunque sí se puede aplicar, no recuerdo ahorita, no recuerdo yo haberlo hecho en alguna ocasión. Yo realmente en el caso de fosfitos prefiero hacer aplicaciones foliares, puesto que aunque sabemos que va a haber una traslocación hacia la raíz, necesitamos también activar el sistema defensivo general de la planta y donde vamos a tener una mayor cantidad de células mayor cantidad de tejido, perdón, que pueda absorber al producto, pues es precisamente en el follaje, ¿no? Comparado a las aplicaciones que hagamos
a través del sistema de riego, donde una parte la podríamos perder, donde seguramente va a quedar producto en un área donde no va a alcanzar a llegar raíces y donde además, recordemos, hay un detalle, bueno, ya se no lo mencioné, perdón, la afinidad que llega a tener el fosfito con hongos y con bacterias que en un momento dado pudieran absorberlo ellas y ya no pudiera ser aprovechado por la planta. ¿Más Pregunta José preguntas? Valladares. ¿Por qué Sí. Talocooper se convierte en un fungicida sistémico si es un cobre? No, no es un fungicida sistémico. Lo que es sistémico es déjenme poner nuevamente la presentación. Número uno, no hablamos de que fuera un fungicida sistémico. Hablamos de que el producto es sistémico. El producto es sistémico, ¿por qué motivo? Bueno, vamos a irnos. Aquí está. Recordemos, vamos haciéndolo en la aplicación foliar y luego ya vemos cuál es la aplicación, cómo quedaría en la aplicación vía riego, pero vamos a empezar con la aplicación foliar. Decíamos, primeramente, la molécula, esta molécula completa es capaz, gracias al dimetil sulfóxido y también a la misma naturaleza de la molécula, de entrar muy rápidamente y una parte de ella alojarse en la zona subcuticular. Sin embargo, el componente amínico de esta molécula, componente amínico NH2, va a pasar hacia el mesófilo y del mesófilo de pronto va a pasar hacia el floema. Ahí en el floema el movimiento es cuando se da el movimiento sistémico, pero es del producto completo. El cobre va a dejar de moverse una vez que la matriz orgánica sea metabolizada. Por eso decíamos, cuando la matriz orgánica es metabolizada por la planta, se libera el cobre metálico. Hasta este momento es cuando el cobre se libera. Y ahí ya va a quedar estacionado. Una parte de ese cobre va a ser utilizado por la planta y el otro va a permanecer, el remanente va a permanecer fuera de la célula protegiéndola. Realmente no es que el cobre como tal haya sido sistémico aquí. Lo que es sistémica es la molécula completa. Esa es la que se logra movilizar. Pero una vez que es metabolizada, el cobre ya no se va a mover. No sé si eso ya responda la pregunta. Queda la pregunta de Aníbal. ¿Para alternaria en papaya se tendrán resultados? Ay, no sé con cuál producto me esté hablando. Lo que más utilizamos nosotros lo que más utilizamos nosotros de los Papaya. 3 productos que mencionamos, pues es básicamente el Talocooper, aunque también fosfito se llega a utilizar. Desconozco si alguien lo haya utilizado en particular contra alternaria. Normalmente cuando hacemos aplicaciones, pues estamos buscando un espectro más amplio de patógenos. Y en el caso de Novacil, realmente es un producto que se utiliza poco en papayos, pero que pudiera utilizarse perfectamente, aunque, les repito, va a estar limitado nada más a necrótrofos, entre los cuales vamos a encontrar botritis, alternarias, stenfilium, cercósporas. Bueno, cercóspora que sí se presenta mucho también en papaya y algunas corinésporas. En el caso de Sigatoka, negra, ¿qué recomendaciones? Bueno, básicamente la recomendación que sería la de Talocooper. Las dosis que nosotros hemos probado son de 500 mililitros por hectárea. No sé si por ahí Javier tenga alguna otra experiencia, pero 500 mililitros por hectárea en Talocooper es lo que normalmente utilizamos. Novacil no le veo mucho sentido a Novacil, no nos va a funcionar contra una Sigatoka. Y en el caso de KL Fosfito, sí recuerdo que se han hecho aplicaciones, aunque más de tipo estimulante, aplicaciones de fosfitos más de tipo estimulante que para manejo de patógenos en el caso de papayos. Javier, ¿tienes ahí algo tú que quieras agregar en el caso de Sigatoka en bananos y en plátanos? La dosis media es de medio litro por hectárea y hemos Ay, ¿se cortó un poquito, Javier? Si La la puedes dosis decir. media por hectárea es de 500 mililitros por hectárea. ¿Ok? Hemos bajado en concentraciones de agua de los vuelos a 100 mililitros por hectárea. Ok, correcto. Aquí hay una pregunta ahí sobre Neopestalotiopsis en fresa.
Sí tenemos trabajos nosotros, sí tenemos, de hecho, traemos trabajos, a lo mejor no de pruebas como tal, pero sí de experiencias comerciales en fresa, tanto para la Pestaloteopsis como para macrofominas, para Fusarium, perdón. Hemos tenido muy buenos resultados, aunque con el Talocuper y con Estemicol. De hecho, yo pensaría que nuestra herramienta más fuerte contra estos patógenos que mencionamos sería el Estemicol. Y macrofomina tenemos buenos resultados con Activane, aunque en otros cultivos, en sorgo, por ejemplo, lo cual me haría pensar que, bueno, también Activane nos debe ayudar bastante en macrofomina en fresa, puesto que me parece que la especie es la misma, macrofomina faciolina. Hay una pregunta también sobre fosfitos contra pirenoqueta y contra ralstonia. Pirenoqueta, raíz rosada de ajos y de cebollas, hasta donde se me olvidó, ya cambió el género, ya no se llama pirenoqueta, nada más que ahorita no me acuerdo, ya ahí se los debo. Bueno, no lo encontré. ¿Cómo se llama ahora la pirenoqueta? Raíz rosada. Fíjense que contra raíz rosada lo mismo. Los mejores resultados que hemos observado, de hecho tenemos trabajos, eso sí, trabajos bien evaluados con Estemicol. Para mí Estemicol es la mejor herramienta que tenemos. Y dice Ralstonia, estoy suponiendo que te refieres a la bacteria, a Ralstonia. Contra Ralstonia trabajamos muy bien, lo mismo con Estemicol y Talocuper. Trabaja tanto Talocuper como Estemicol bien contra ese patógeno, en chiles, en tomates, pero yo vería mejor respuesta cuando los aplicamos juntos. Lo mismo nos sucede en Fusarium, lo mismo nos sucede en contra Clavibacter. ¿Cuál sería una dosis alta para jitomate para que el KL-fosfito sea considerado como fungicida y sea más curativo y no como el inhibitor preventivo? Pues tal vez tendríamos que remitirnos, aunque en las recomendaciones de nuestro producto no va en la etiqueta como tal, pues tendríamos que irnos a la recomendación, basar nuestra recomendación, perdón, en las experiencias que tuvieron el ingeniero Raúl Jacinto Mata y el ingeniero Francisco Rodríguez Meave de la Universidad Autónoma Chapingo, que primero empezaron ellos a probar varias dosis, 2, 4 y 6 mililitros por litro, y como vieron que la de 6 mililitros por litro les daba mejor respuesta contra fitófagos, pues empezaron a trabajar ellos con esa dosis. No recuerdo en el reporte de ellos haber visto el tema de alguna fitotoxicidad, entonces podríamos esperar que sí lo tolerara. Yo KL-fosfito, lo más alto que lo he utilizado en concentraciones a 5 mililitros por litro, no tuvimos efecto de fitotoxicidad. Ahora, para que pueda ser considerado fungicida, te digo, los reportes que tenemos no es de dosis, no es a qué dosis funcionó como activador de defensas y a qué dosis trabajó como fungicida. Lo que tenemos es a qué concentración quedó en los tejidos. Pero, por ejemplo, el trabajo que hizo Jackson y colaboradores están ellos utilizando una sola dosis y lo que observaban es que en algunos casos la concentración quedaba muy elevada y en esos casos sí había un efecto fungicida y en otros era la concentración, aunque hubieran utilizado la misma dosis, quedaba baja y lo que observaban era una alta actividad de las enzimas que les había mencionado anteriormente. Por ahí vi algo que preguntaban sobre rugoso de tomate. En general, en virosis, no tenemos ningún producto que sea viricida, no existen viricidas realmente en el mercado. Las estrategias que nosotros hemos observado con mejor respuesta, digo, más allá de todas las medidas profilácticas que hay que tomar, que ya las conocemos, que se refieren a desinfecciones de herramienta de trabajo, tratar de manipular lo menos posible las plantas, aislamientos, etcétera, etcétera. La mejor estrategia que tenemos nosotros dentro de la empresa es el uso intensivo de fitovacunas. En eso sí tenemos bastante experiencia, pero no tanto con un KL-fosfito. Desconozco si existe algún reporte de que algún fosfito, que algún fosfonato haya contribuido en algo a mejorar la respuesta contra virosis. Voy a repetir un poquito lo que vimos en el webinar de fitovacunas. A la persona que hizo la pregunta lo invito, si no vio ese webinar, está ahí en YouTube. Por favor, ahí a la gente de marketing solicítele la liga para que
pueda verlo completo. Y bueno, una de las respuestas que tenemos nosotros cuando aplicamos las fitovacunas, tanto Activane como Estemicol, es una intensa producción de callosa, la cual suele acumularse en el espacio que hay entre la pared y la membrana celular. Y un lugar donde suele acumularse mucha callosa es en los plasmodesmos. Los plasmodesmos, estos conductos que permiten el transporte de sustancia de material citoplasmático de una célula a otra. Entonces, al cerrarse estos plasmodesmos, al cerrarse estos conductos, las partículas virales no pueden pasar de una célula infectada a una célula sana. Esto lo que hemos observado, bueno, esto es lo que sucede ya a nivel celular, y lo que hemos observado en la práctica con el uso de las fitovacunas ha sido un retraso en el avance de la enfermedad. Se tarda más tiempo en que empecemos a observar los síntomas iniciales. Dentro de una planta observamos cómo el avance de la enfermedad, el avance en la severidad de los síntomas es también más lento, y lo mismo la propagación, por lo menos de los síntomas, o por lo menos el avance de plantas sintomáticas dentro de una parcela es más lento con respecto a donde no se estuvieron utilizando las fitovacunas. Miren, aquí está aprovechando, aquí está el ingeniero Raúl Jacinto Mata. Un saludo, ingeniero. Dice que no tuvieron ellos ninguna toxicidad con el KL-fosfito en hortalizas, con 2 a 10 mililitros por litro de agua aplicado de manera foliar. Según recuerdo, los hortalizas, bueno, no sé, ahorita que agregue alguna otra aquí el ingeniero Raúl Jacinto, pero los que recuerdo fueron cebollas, calabacitas, lechugas y tomate de cáscara. Ok, también otra acotación que nos hace aquí el ingeniero Raúl Jacinto Mata. Los resultados fueron similares con 4 y 6 mililitros comparados contra 10 mililitros por litro. Limitaciones climáticas que causen fitotoxicidad. Mira, más que limitaciones climáticas, yo sí he observado, por ejemplo, algunas veces amarillamientos, sobre todo en frutales, con concentraciones elevadas de KL-fosfito. En el caso de Talocuper, normalmente no observamos toxicidades mientras nosotros mantengamos concentraciones máximas de 2.5 mililitros. Aunque en tomate va a haber cultivos mucho más sensibles que otro, y va a haber condiciones que puedan ser mucho más sensibles que otras. Yo he utilizado Talocuper hasta 15 mililitros por litro, aunque no en condiciones de mucho calor, al contrario, con días nublados y precisamente concentraciones muy elevadas del Talocuper porque teníamos muchos problemas de bacterias, ¿no? Entonces ahí recurríamos a dosis muy altas. Tendríamos que revisar casos particulares, pero ahorita que me venga a la mente alguno de fitotoxicidad, no. Sin embargo, hay que recordar que normalmente cuando hacemos las aplicaciones no van los productos solos, van muchas veces en mezclas, y ahí en algunas mezclas podría ser que llegáramos a tener algunos problemas. Te digo, ahorita utilizándolo, nuestros productos a las dosis y concentraciones con los que están recomendados, y en mezclas con productos nutricionales y sanitarios utilizados también a las dosis recomendadas, yo no recuerdo temas de fitotoxicidades. Control de antragnosis en limones. Talocuper es una buena herramienta. Yo la utilizaría como parte de tu estrategia de control, donde vamos a incluir, desde luego, vamos a incluir, no sé si triazoles, estrobilurinas, algún protectante, Mancozeb, etcétera, lo que te permitan. Y bueno, recordemos que por ahí venía en el reporte del maestro en ciencias Rodolfo Martín Mesh, ahí hablaba cómo hubo una inhibición de crecimiento de bicelial de coletotricum aislado, era coletotricum los poroides, pero aislado de papayo con el KL-fosfito. R. García, ¿con qué frecuencia el estemicol aplicarlo? Cultivo de jitomate y puede mezclar con fungicidas. Bueno, sí se puede mezclar con fungicidas y con insecticidas sin ningún problema, no hay restricciones en este caso.
La frecuencia, mira, normalmente los periodos de activación en términos generales para las fitovacunas es de alrededor de 20 días. Nuestra sugerencia en condiciones, digamos, normales de presión de enfermedades es aplicar cada 20 días. Si tenemos condiciones muy favorables para que se presente alguna enfermedad, nos reducimos a 14 días. Ahora bien, si la pregunta va enfocada al tema de manejo de virosis, lo que mejor hemos observado nosotros es hacer aplicaciones con una frecuencia todavía más corta y es de una semana. Y yo particularmente los trabajos que hemos estado evaluando es que vemos mejor respuesta donde estamos alternando estemicol y activane. Es decir, una semana aplicamos estemicol, una semana aplicamos activane, una estemicol, una activane. Realmente no tenemos una experiencia donde lo hayamos hecho a lo largo de 40 semanas o 30 semanas, o sea, 40 o 30 aplicaciones de estemicol o de talocúper. Sí tenemos, de estemicol y de activane, perdón. Sí tenemos bastantes experiencias comerciales donde son 12 o 14 aplicaciones de estemicol a lo largo de todo el ciclo, en ciclos largos de 40 semanas, por ejemplo, de 30 y tantas semanas. Pero si vamos a pensar en un manejo intensivo, yo los invitaría a que por lo menos las primeras 6 u 8 semanas tratemos, de hacer una aplicación semanal, alternando estemicol y activane o a lo mejor nada más estemicol. Eso hemos visto que nos ha reducido mucho la incidencia de, bueno, no la incidencia, sino la velocidad con la que se propaga el virus y también ha retardado la aparición de los síntomas dentro de las naves. Espero que eso quede contestado. Pseudomonas corrugata, muy parecido a lo que hacemos contra Ralstonia, muy parecido a lo que hacemos contra Pseudomonas syringae, muy parecido a lo que hacemos contra Clavibacter. Yo te diría, les repito, tenemos una buena respuesta con Talocooper, tenemos una buena respuesta con estemicol, pero de la misma manera vemos mejor respuesta cuando estamos aplicando los dos productos. Normalmente, aunque no me gustan a mí las recetas hacer recetas así muy puntuales, sí me gusta más analizar caso por caso, pero sí he visto, a mí me gusta particularmente arrancar con los dos productos juntos en combinación Talocooper y estemicol y posteriormente estarlos alternando. Pregunta Juan Miguel Castillo sobre alguna experiencia con nuestros productos de Royal Nivo. Talocooper, bueno, ahorita nos puede decir Juan, Talocooper y activane. Tanto alternándolos como también aplicación del producto junto. Y contra rollas particularmente cuando utilizamos Talocooper y bueno, también cuando utilizamos activane, hemos visto muy buen efecto sinergista cuando agregamos Neostren Forte. Recordemos, Neostren Forte contiene calcio y contiene silicio. El producto no va a tener ningún efecto sobre el patógeno, pero digamos que el reforzamiento de estructuras que consigue sí nos ayuda a mejorar la respuesta. De hecho, hubo un trabajo por ahí que hizo Juan, es una roya, nada más que no me acuerdo qué planta era, es una planta ornamental, donde observábamos que activane nos daba una buena protección, donde aplicábamos activane y Talocooper mejoraba bastante, pero donde sí se quedó prácticamente a ceros, donde no se nos presentó la enfermedad, fue donde estuvimos metiendo los tres productos juntos, activane, Talocooper y Neostren Forte. Entonces, y bueno, y eso también lo hemos visto en el caso de Royas. No sé si quieras ahí agregar algo, Juan. La ornamental fue Crisantemo, Ok. prácticamente. Y de ahí en Nigo se hicieron los trabajos de Activane con Neostren y Talocooper. Ajá. Y sí trabajaron muy bien. Eso fue lo único que hemos hecho y que se ha trabajado muy bien para Roya. Ok, ahí estamos, ahí el complemento. Erwinia en tomate, el mismo caso de los que habíamos comentado hace rato para Pseudomonas corrugatas, Pseudomonas syringae, Clavibacter michiganensis, Ralstonias, etcétera, etcétera. La combinación de Talocooper y estemicol para mi gusto es la mejor herramienta que nosotros tenemos. La mejor la estrategia la podríamos armar, ¿no? Pero las herramientas que mejor nos funcionan contra estas bacterias son Talocooper y estemicol. Básicamente eso. Pregunta Marcos Barrón sobre las mezclas de Talocooper con aminoácidos. Mira, con lidamino no tenemos absolutamente ningún problema con lidatón. De hecho, Talocooper en mezcla con nuestros productos nunca hemos tenido un problema. Yo no recuerdo ningún problema utilizado a las dosis que se deben emplear. Lidamino trae una
trae una leyenda ahí y bueno, y eso lo debemos considerarlo para cualquier producto que esté hecho a base de aminoácidos o que sea un producto rico en aminoácidos libres. No deberíamos mezclarlo con fungicidas a base de cobre ni con azufres normalmente. Puede haber algunas excepciones. Yo, por ejemplo, con azufres micronizados no he visto grandes problemas. Con los azufres micronizados de muy buena calidad no hemos visto grandes problemas cuando utilizamos los aminoácidos de LIDA. Sin embargo, siempre procuramos no hacer esas mezclas. Ahora bien, Talocooper con otros aminoácidos, yo asumiría que no deberíamos tener ningún problema. Sin embargo, si queda alguna duda, sí te invitaría a que hiciéramos una pequeña prueba primero. Con los productos de nosotros sabemos que no hay absolutamente ningún detalle. La pregunta o la respuesta de Aníbal se refiere a la pregunta que hizo sobre alternaria en papayos, ¿no? La recomendación que diste para alternar en papayos. Ok, bueno, lo que utilizamos nosotros en papayos, de Talocooper, dependiendo de las mezclas que se hagan, de la zona donde estén, normalmente utilizamos entre 1.5 y 2.5 mililitros por litro en el caso de Talocooper. Fosfito, según yo, Javier, a ver, acuérdame ahí en tu zona, están utilizando también 1.5 a 2.5 mililitros por litro, ¿no? En el caso de KL Fosfito. La dosis media de 2.5 mililitros Ok. por 2.5 200 litros, medio litro. O sea, eso serían las concentraciones, no deberíamos tener ningún problema. Ok, sí, ¿cuánta agua utilizan? 400, correcto. Gracias, Aníbal. Y No, me había también se perdido un poquito. refiere a otra pregunta que hizo para controlar cenicilla en mango para exportación. Yo le pregunté que qué gasto de agua tenía vía foliar. Me costó 400 litros por Ok, hectárea. para manejos de semillas, mira, pues me parece que de lo que nosotros traemos, desconozco, tendría que revisar ahí con Rodolfo, también con el maestro en ciencia Rodolfo Martín Mech, qué experiencia tiene él con los fosfitos, con el KL fosfito en cenicilla. Yo lo he utilizado, el Talocooper, con buenos resultados. Ahora, te digo, mis experiencias con cenicilla han sido principalmente con las fitovacunas y más con Estemicol, aunque también Activar nos ha dado buena respuesta. Justamente el día de hoy estaba platicando con un asesor en Chiles y nos estaba comentando que justamente donde han estado aplicando Talocooper, Estemicol, donde han estado haciendo aplicaciones de Estemicol, aún y cuando se han presentado condiciones de lluvias y luego se viene el sol, condiciones muy favorables para cenicillas, no se han estado presentando estas. ¿Qué detalle tenemos nada más con Estemicol en el caso de frutales? Uno, las dosis suelen ser más altas, puesto que los volúmenes de aplicación son más altos, tenemos que cubrir un mayor dosel vegetal. Y la otra es que generalmente en frutales no hay un presupuesto como lo tenemos en hortalizas. Yo te estoy hablando de aplicaciones a lo mejor cada semana de una fitovacuna. Y en mango, pues difícilmente va a haber algún productor que haga aplicaciones incluso cada semana, independientemente de los productos que apliquen. Entonces, de las herramientas que nosotros disponemos, desconozco cuál sea lo que está haciendo él ahorita, pero algo que pudiera sumar bastante al manejo sanitario en general de tu cultivo, yo te diría es el uso de Talocooper, básicamente con enfermedades de fruta y enfermedades de fruta y follaje, y KL fosfito para el tema de enfermedades de madera y para micetes, para Phytophthora, en este caso. Enfermedades de madera me refiero a los botriosferales, y hemos observado también que cuando agregamos Talocooper nos ayuda mucho también contra botriosferales, pero particularmente en el caso de cenicillas, me parece que la herramienta que puede ser más, que puedes tener más a la mano de lo que nosotros tenemos es el Talocooper dentro de tu programa de manejo. Sería cuestión de que a lo mejor te comunicaras con alguno de nuestros asesores y que revisáramos si en base a tu presupuesto pudiéramos de pronto incluir el Estemicol, que como te digo, nos ha dado excelente respuesta en muchas semillas, pero básicamente en hortalizas, que es donde la gente suele invertir un poquito más.
Pregunta David Durán. Alternaria, porri, ajo, cebolla, cebollín y peronóspora destructor. Ok, vámonos. La primera sería alternaria. Alternaria, tenemos varias, alternaria porri, Staphylium porri, los dos en el caso de cebollas y de ajos. Tenemos varias herramientas que se pueden hacer uso. Repito, Micol todavía no, también nos funciona bien. Yo los invitaría. A mí me gusta particularmente en cebollas, me gusta mucho Micol por el efecto que tiene también bioestimulante. Nos va a ayudar, va a contribuir también en general la productividad de cultivo, protección de tejidos Talo-Cooper, y si nos vamos específicamente a esos dos, Alternaria y Staphylium, en ambos casos la especie es porri, Novacil es una buena opción también. Bueno, les decía, Novacil ahí lo podemos agregar. No sé qué volúmenes de aplicación están teniendo, voy a pensar a lo mejor que andamos alrededor de los 600 litros por hectárea. En el caso de los tres productos, Micol, Activane, Micol, Talo-Cooper y Novacil, yo estaría manejando alrededor de 1 kilo por hectárea. Si te puedes ir al 1,5 kilos, te va a dar mejor respuesta, o 1,5 kilos o 1,5 litros, pero 1 kilo ya tenemos una muy buena respuesta si vamos con volúmenes de aplicación que van entre los 400 y los 600 litros por hectárea. Si utilizamos menos de 400 litros por hectárea, podríamos bajar a concentraciones de mínimo 2 gramos o mililitros por litro de agua, y si son menos de 200 litros, sí utilizar 2.5 de cada uno de ellos. De cualquier forma, les recordamos que a través de todos nuestros medios de contacto y en la línea de atención a clientes y redes sociales y correo, pueden mandarnos cualquier duda en cualquier momento y con gusto les atendemos. ¿Correcto? Es correcto, es correcto. En cualquier momento pueden comunicarse. Si en la zona donde ustedes están ya tienen ubicado a su distribuidor, pueden contactar a los técnicos de su distribuidor, pueden contactar a las oficinas de su distribuidor y van a tener acompañamiento tanto por parte de ellos como también de nuestros asesores. Si ustedes ya tienen contacto del asesor que corresponde a la zona donde se encuentran, pueden contactarlo con toda confianza. Y de la misma manera, y en caso de que no, pues miren, voy a poner de nuevo aquí los números de contacto para que los tengan. Ahí los pueden ver, ahí para que tome nota quien no conozca o quien no haya todavía recurrido a uno de los asesores del IDA. Ok. Pues si no hay más preguntas, yo pienso que damos por concluido. Les recuerdo, están al pendiente ahí de las redes sociales del IDA para los próximos eventos, no solamente los webinars, tenemos también muchas presentaciones que se hacen de manera presencial con nuestros técnicos en las distintas zonas, atendiendo distintos cultivos. Entonces los invitamos a que estén al pendiente. Muchas gracias por su participación. Saludos.